Me quedé pensando mucho en la relación que pudo haber tenido Bolívar con el pensamiento lumaniano, no lo encontraba. Sin embargo, me permite desde ahí expresar la intención de mi texto. Teoría crítica, excéntrica, valor de uso, modernidad y utopismo. Sin lugar a dudas, la obra de Bolívar Echeverría se inscribe en la producción de la así llamada teoría crítica, en aquella escuela teórica nacida y formada en la primera mitad del siglo XX a consecuencia de un intenso debate cuestionador tanto del marxismo ortodoxo producido en la Unión Soviética y los partidos comunistas, cuanto del marxismo positivista de raigambre francesa. Dentro de estas corrientes es evidente que la mayor influencia de la cual se nutriera la obra de Echeverría es la heterogénea producción de la Escuela de Frankfurt y dentro de ella, de modo marcado, del legado teórico del filósofo judeo-alemán Walter Benjamin. Por supuesto, las búsquedas y exploraciones de Bolívar están marcadas por una mirada propia, una mirada determinada por su condición latinoamericana, una mirada comprometida por su interés por pensar desde este lugar y en este tiempo las distintas formas que adquiere la modernidad capitalista. Esa particular mirada que compromete el pensamiento de Bolívar es la que dota de originalidad su apropiación de algunas propuestas teóricas producidas por la teoría crítica de corte europeo. Esa mirada además le permite a Bolívar producir su propio orden conceptual y aquellos proyectos teóricos tan novedosamente suyos. En ese doble sentido, queremos ubicar la creación filosófica de Bolívar en los círculos excéntricos de la teoría crítica. Aquí uso la palabra excéntrico porque hay un teórico norteamericano que hace un estudio sobre el inicio de la Escuela de Frankfurt y él distingue varios círculos, ¿no es cierto? En el círculo, digamos, nuclear, ubicador, Horkheimer, Marcuse, Fromm, y así va haciendo círculos, ¿cierto? Desde esta visión de este pensador norteamericano, Benjamin se ubica en la parte exterior de los círculos y yo, siguiendo la fórmula de este pensador, quiero abrir un nuevo círculo donde ubicaría a todos aquellos pensadores no europeos que han aportado a la teoría crítica. Entonces quiero ubicar ahí al pensamiento de Echeverría. Tanto por su vinculación preferencial con el pensamiento de uno de los autores periféricos más inquietantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Benjamin, cuanto por la recuperación de su condición latinoamericana, periferia y occidente, para la comprensión de la modernidad y sus proyecciones civilizatorias. Leída de este modo, la producción teórica de Bolívar de Echeverría adquiere su estatura teórica propia y deja mirar sus importantes aportes para la comprensión de la difusa y compleja modernidad capitalista. En ese orden de cosas, pretendemos mostrar en este ensayo cómo en los motivos centrales del pensamiento de Echeverría se deja leer con claridad una forma peculiar de estructuración del pensamiento crítico, una forma que lo actualiza desde su periferia, desde su excentricidad. Esto lo haremos problematizando con tres categorías que consideramos fundamentales para la comprensión crítica de su obra: valor de uso, modernidad y utopismo. Valor de uso. Desde los primeros escritos de Bolívar Echeverría se nota claramente que aquello que más le inquietara en su encuentro con la obra de Marx fue la tensión que se produce en los textos de este último entre valor de uso y valor de cambio. Empero, a diferencia de la aproximación que hiciera la teoría crítica de origen frankfurtiano, no es el espíritu del joven Marx y su teoría de la enajenación los que inspiran la lectura de Bolívar, sino más bien las reflexiones que se producen en los grupos y el capital en torno a la dialéctica entre valor de uso y valor de cambio en las mercancías. Bolívar ha señalado acertadamente que Marx descuidó profundizar la categoría de valor de uso y que su obra de madurez, a lo que privilegiadamente asistimos, es al despliegue analítico del valor de cambio. Cito: en su época, los conceptos de forma natural y valor de uso a criticar tenían apenas una formación incipiente, la de la economía política. En tales condiciones solo era posible trazar los lineamientos generales de un concepto crítico de los mismos. No era tiempo aún de su elaboración desarrollada. Fin de cita. Esa es la tarea hacia la cual se siente requerido Bolívar: desarrollar por fuera de la economía política la categoría crítica de valor de uso. Y esto lo hace porque históricamente en esa categoría se concentra el poder explicativo y crítico contra una forma patológica de civilización iniciada en Europa y exportada al resto del planeta. Echeverría afirma que al aparecer como exigencia mediadora de la economía capitalista el valor de cambio y al universalizarse esta exigencia,
a través de la conversión de todos los objetos de mercancías, el mundo moderno crea una forma artificial y artificiosa para su reproducción, una forma contranatural que atenta violentamente a la reproducción saludable de la vida social. Ibris es el nombre que de Echeverría a esta forma aberrante de estructuración de la vida moderno-capitalista en su estadio más avanzado. En un texto presentado hace un par de años para el 21º Congreso Alemán de Filosofía, intitulado Claves para la comprensión de la modernidad americana, señala al respecto: la ibris o desmesura absoluta de la modernidad americana consiste en la pretensión de haber alcanzado al fin una subsunción total de la forma natural de la vida humana y su mundo a la forma de valor, subsunción que habría llegado no solo a refuncionalizar esa vida desde afuera y desde adentro, sino de plano a anular en ella esa forma natural. Se manifiesta en la vida práctica a través de la impugnación tácita de una naturalidad como fundamento del mundo de vida, a través de la reivindicación inherente a esta práctica de la autosuficiencia de su artificialidad. Hasta ahí la cita. Empezar el valor de uso como fundamento analítico y explicativo de la crítica moderna radica el gran aporte de Bolívar Echeverría a la teoría crítica. La exploración y desarrollo del concepto de valor de uso como categoría central de la filosofía social crítica, categoría desde la cual el autor vislumbra el carácter patológico de la sociedad capitalista, es algo que el pensamiento crítico adeuda a Echeverría. Es en esa aniquilación del valor de uso, de la forma natural del valor, donde Bolívar encuentra analíticamente el origen explicativo y crítico de la sociedad capitalista. La subsunción creciente del valor de uso al valor de cambio, como una forma distinta de fundar lo civilizatorio, es aquello que explicaría el proceso destructivo desencadenado por el capitalismo. Destrucción expresada en la subsunción de la racionalidad, fundada en la satisfacción de necesidades humanas y con ella en la afirmación del mundo de vida, a la racionalidad fundada en la valoración del valor y con ella a la afirmación de la reproducción del capital. La forma natural de valor revela un tipo singular de socialización y simbolización desencadenada por la relación entre seres humanos y naturaleza. Relación basada en satisfacción de las necesidades concretas humanas a través de la producción de objetos de utilidad material y de espesor simbólico. Objetos encaminados no solo a la reproducción física de los seres humanos, sino, siendo esto lo determinante, a su producción material y política. La elaboración de los objetos materiales, la creación de valores de uso, produce a su vez la subjetividad de esos seres a satisfacer. En ese mismo acto produce también la forma peculiar de articular el mundo. Esto es una forma de politicidad. Por lo señalado, no compromete únicamente una forma de transacción objetual humana, sino la formación particular de la política. Las esferas civilizatorias objetiva y subjetiva soportadas en el valor de uso son las que van a verse violentadas en la sociedad capitalista por la introducción del valor de cambio. Modernidad. La modernidad deviene un tema importante para la teoría crítica frankfurtiana desde mediados de los años 20 del siglo pasado. La categoría de modernidad es una suerte de complemento sociocultural a la teoría marxista del capitalismo, complemento que parte desde los estudios de la teoría weberiana de la racionalización y desacralización del mundo. Si bien en Lukács, quien produce este encuentro, la modernidad fue reconstruida desde la teoría de la enajenación del primer Marx, en la escuela de Frankfurt su apropiación se la hizo desde el desarrollo y despliegue de la racionalidad instrumental proyectada en su aberración mayor por el nazifascismo. De ahí que la dialéctica de la Ilustración apareciera como corolario ineluctable de esa vinculación. La modernidad fue para Adorno y Horkheimer el escenario de despliegue potenciado de la racionalidad instrumental, un escenario que vinculaba y fundamentaba el proceso moderno, no únicamente con la artificiosidad del valor de cambio, sino con la capacidad astuto-racional humana, es decir, por su condición humano vinculante hacia la naturaleza. Para el núcleo reflexivo de la Escuela de Frankfurt, modernización es equiparable uno a uno con instrumentalización racional del ser. La comprensión de la modernidad desplegada por Bolívar Echeverría responde a la necesidad de
reinstaurar el locus crítico desde el cual se puede afirmar el carácter emancipatorio de cierta forma de esta misma modernidad. Así como Habermas opta por explorar la racionalidad comunicativa para desde ahí desabsolutizar la racionalidad instrumental, lo hará Bolívar Echeverría para, desde su teorización del valor de uso, redefinir las distintas formas de existencia histórico-sociales que adquiere la modernidad planetaria. La modernidad va a ser definida por Echeverría como la forma peculiar que permite a una cultura dar cuenta del hecho capitalista, o con mayor precisión, como la manera particular en que el proyecto de valorización de valor es absorbido por los distintos pueblos alrededor del mundo.